Quiero le contaba una anécdota. Hace unos meses en Guatemala, en unas jornadas que tuvimos de derechos humanos en Guatemala, organizado por la ONU, vino Jaime González, que es un director de la Asociación de Abuelas de Mayo de Argentina, un luchador de los derechos humanos en Argentina, y venía por el libro de Jesús Eguiguren, ¿no? Y me dijo, mira, este libro de un compatriota tuyo para nosotros es un modelo, es un libro de referencia sobre resolución de conflictos, ¿no? Y yo decía, pues claro, igual es más respetado o más reconocido que Jesús fuera en Argentina o en América Latina mucho, en Colombia. También tuvimos oportunidad en Colombia de hablar con un grupo y en Colombia es conocido. Pero bueno, en nuestro país somos como somos y quizás creo para mí que no tiene el reconocimiento que tienen, pero también es verdad que a veces lo hemos hablado, digamos que una cosa es el reconocimiento institucional o político o de los que tienen más poder mediático y otra cosa es el reconocimiento de la gente, ¿no? Y Jesús cuando va por la calle, la gente le dice gracias. Y quizás eso sea el mayor reconocimiento que puede tener un político o una persona que está al servicio público, ¿no? Que le digan gracias la gente cuando va por la calle, ¿no? Ese es el mayor reconocimiento. Jesús Eguiguren participó y fue clave en los contactos previos del PSE que realizó con Batasuna al inicio del año 2002. Estos contactos con la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE llevaron en el 2006 a la declaración de un alto el fuego permanente de ETA y el denominado proceso de paz. Eguiguren fue representante del gobierno en las negociaciones de Suiza y Noruega y una vez consolidada la paz se retiró de la política activa para dedicarse a la enseñanza del derecho constitucional en la Universidad de Deusto. Ha sido parlamentario vasco por el PSOE desde el 83 al 2012, presidente del Parlamento Vasco durante la tercera legislatura. En el 2002 fue elegido presidente del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, y también fue miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Es doctor en Derecho y forma parte de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, de Eusko Ikaskuntza y de la Fundación Mario Neidía, entre otras organizaciones. Ha publicado, creo que 16 libros sobre historia del socialismo, sobre distintos temas, y este que he hecho mención, este que me hablaba en América Latina, ETA, las claves de la paz, junto a Luis Rodríguez y Teoría, es esa referencia, digamos, internacional, ¿no? Realmente la biografía son dos libros. Hay una primera parte que es la personal, yo le digo que es la que más me gusta, más que la política, porque ya, quizás porque estoy cumpliendo años y ya me interesan más las personas, cada vez más las personas. Y él explica muy bien cuál es su vida, ¿no? Voy a hacer algunas preguntas también con reflexiones de María y vamos a empezar la conversación, si os parece, ¿no? Yo voy a leer algunos textos y hacemos la reflexión. Dice Jesús en su libro, cuantas más vueltas se le den, esto de la memoria es cada vez más misterioso. No hay forma de aclararse. Por ejemplo, ¿qué es el olvido? El olvido no existe. Por propia definición, no puede existir. Es una de las partes de la memoria que se las ha arreglado para que parezca algo autónomo y distinto. He conseguido o ha conseguido engañarnos. Es un truco. Pero el olvido es memoria, una de las partes más importantes de la memoria. Hay un personaje de Borges, Funes el mentiroso, que no podía vivir porque no se le olvidaba nada. A partir de Jesús, que en la vida y María, ¿no? ¿Qué parte de olvido o qué parte de memoria es necesaria o cómo gestionamos al mismo tiempo esa dualidad olvido-memoria? Bueno, el olvido sin duda es un mecanismo de defensa que tiene, bueno, pues nuestra propia mente, ¿no? Pero es verdad que no se puede vivir con olvido y mi pregunta es, ¿cómo combinamos esa parte de olvido? Porque es dolor con, bueno, pues la necesaria memoria para construir convivencia. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por estar aquí, presidenta, y gracias
a todos los que habéis venido. Martín ha hecho una introducción un poco larga. Siempre me acuerdo que una vez que presentaron a Enrique Mújica, le dijimos al presentador, sé breve. Y el tío dijo, bueno, no os voy a presentar a Enrique porque es impresentable. Es tan breve y tan poco. El olvido y la memoria es un tema irresoluble y que se puede abordar desde 1000 puntos de vista, ¿no? Pero basta fijarse en la vida personal de uno para saber que si no olvidara algunas cosas no podría vivir, y si no recordara otras tampoco podría vivir. En la mitología griega hay, del submundo, hay unos que van a una especie de paraíso y otros que van a una especie de purgatorio. Pues lo que les diferencia es que los que van al paraíso beben de una fuente de la memoria y siguen acordándose de quiénes fueron y que pueden seguir viviendo. En cambio, los que van a esa especie de purgatorio beben de la fuente del olvido y entonces se les olvida quiénes son, qué hicieron, y entonces en ese otro mundo pues viven como fantasmas, ¿no? Entonces la memoria es fundamental. Algo de olvido también es fundamental. Hoy en Euskadi, en Navarra, pues si no olvidáramos algunas cosas sería muy difícil la convivencia, ¿no? En cambio sería un pecado si olvidáramos todo lo que ha pasado. Por tanto, no tengo una respuesta clara. Yo, dentro de mi humildad, las memorias las he escrito para que no se olvide parte de lo que pasó, en mi caso, en Euskadi, ¿no? Porque hay cosas que son fáciles de recordar, como el número de víctimas, atentados, etcétera, pero hay otra cosa mucho más difícil de recordar, ¿no? Que es el miedo y el silencio y los métodos por los que fue impuesto, ¿no? Esas manifestaciones gritando "Eta mataros" asustaban a la gente y poco a poco la quema de sedes de partidos políticos, las amenazas a cualquiera que trabajara en el Estado o se relacionara con la Guardia Civil, etcétera, fueron creando en el País Vasco una situación que es muy difícil de explicar, que es que todo el mundo se cayó y un pequeño sector pues siguió defendiendo sus postulados, pero en general se cayó porque, hay que decirlos, Euskadi se convirtió en un pueblo lleno de chivatos. Ya que se desprecia tanto al chivato, había chivatos Hacienda que informaban de todo. Siempre cuento la anécdota de que en Charrondo Galindo tuvo que dar por escrito una orden a los guardias civiles para que no pidieran nunca en un bar gin tonic con Larios, porque el gin tonic con Larios, por lo visto, no es habitual en este país, pero la Guardia Civil es lo único que tomaba el gin tonic con Larios, porque Larios tenía el monopolio de los cuarteles. Entonces, ¿qué ocurría? Que si iban a Azpeitia y tomaban gin tonic con Larios, había alguien al lado que decía, estos son guardias civiles, y pasaba la información correspondiente a ETA, porque así funcionaba esto. ETA actuaba porque toda la información le llegaba De la calle. de aquí, claro. Yo he leído cartas, porque en fin, en los primeros años
Luego usted lo reto. No, tú. Porque en los primeros años, en los gobiernos civiles, no había traductores, ni había nada, y a veces me llamaban a mí a traducir algunas cosas. Y recuerdo una carta que decía todos los datos de una persona y terminaba diciendo, y creeros que esto es así, porque es mi cuñado, me decía. O sea que Bueno, Sí. bueno, como decía, una parte de olvido por no sufrir, pero otra, yo creo que la responsabilidad nuestra, incluso una responsabilidad colectiva, y lo digo también desde la parte de las instituciones, es preservar también la memoria, sobre todo para que no vuelvan a ocurrir algunas cosas, ¿no? Como ese miedo, esa niebla que había, para que no vuelvan a ocurrir esos episodios de violencia, creo que es nuestra responsabilidad como instituciones públicas que haya esa memoria. Siguiendo un poco con este concepto de memoria o de recuerdo o cómo lo gestionamos, hay un texto de Jesús en el libro que habla de su infancia y del recuerdo de su infancia. Y dice, él va al caserío donde vivió de niño, va con unos primos y identifica su casa de niño y dice, el caserío está renovado, ya no parece el nuestro. Pero en el interior hay parte que sigue siendo la antigua, o sea, la identificas. Una vez mis primos me enseñaron cómo lloraba, o sea, te emocionó el volver a tu casa, ¿no? Y citas una frase de García Márquez que me parece genial, que dice, recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es difícil para el que tiene corazón. Entonces, esa doble dualidad, otra vez, ¿no? El día a día político nos obliga y hacemos bien en dialogar continuamente, ¿no? Es un poco, María, el ADN de tu gobierno, ¿no? El diálogo con los diferentes, la convivencia, y hay veces que existe esa lucha entre la razón y el corazón, ¿no? Pero al final están los ciudadanos, que para eso estamos, ¿no? Y eso es un poco el dilema que puede surgir todos los días en nuestras actuaciones. Efectivamente, es verdad que yo pienso que todas las cosas que hacemos en política efectivamente tienen una parte quizás más técnica, ¿no? Como, por ejemplo, podemos hablar de la ley de memoria. Pero es que también tiene esa parte de corazón, ¿no? De compromiso, de no es solo una cuestión jurídica, sino es una cuestión que tiene alma. En este caso me refiero, por ejemplo, a la ley de víctimas del terrorismo o a otras iniciativas, ¿no? Porque lo que busca sobre todo esa ley es reparar el daño, ¿no? Y reconocer y acompañar. Bueno, seguimos en esa dualidad de olvido, pero también de la necesidad de la memoria para garantizar la convivencia. Jesús. sí, brevemente. Yo creo que todos necesitamos o tenemos una tendencia a olvidar, ¿no? Y es el corazón el que no nos permite ese olvido. Yo, en mi mismo caso, a veces me cuesta creer la vida que he llevado y lo que he visto y, en fin, lo que he sufrido también, ¿no? O sea, que si estoy en una actividad normal durante el día y alguien me pregunta algo sobre eso, tengo que hacer un esfuerzo para decir, pues es verdad, todo aquello es verdad. O sea que también dicen que la memoria, lo toques donde lo toques, duele, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nos pasa. Yo todavía soy incapaz de ver los documentales sobre ETA y el terrorismo y esas cosas, porque sé que me recuerdan y me tocan algo, ¿no? Pero es fundamental la memoria y las instituciones deberían de hacer un esfuerzo. Terminamos esta primera parte de memoria, de definir la memoria. Es verdad que a veces nos cuesta mucho, pero sabemos, sobre todo, que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones una serie de valores y para eso tienen que conocer lo que ocurrió, ¿no? Ahí tú utilizas en tu libro la mitología y haces mención a Pandora y a la caja de Pandora y dices algo que es durísimo, ¿no? Y luego concluyes
es así, no le vamos a dar más vueltas, ¿no? Dices, en los primeros años de la transición, Pandora, para hacer infelices a los vascos, abrió su famosa caja repleta de maldades. Se escaparon de la caja los odios primero, divisiones y enfrentamientos después, la violencia armada y la violencia de persecución, las torturas, el desacuerdo y la confusión, la intolerancia, el miedo, el silencio, la delación, la pasividad ante el terror y la injusticia, y otros muchos males que como la niebla fueron cubriendo la tierra. Solo quedó la esperanza, pero bajo 7 llaves. Me parece absurdo discutir con mi memoria a veces. Sé por experiencia que su decisión es la que manda. Además, creo que tiene razón. Es decir, hay veces que decimos, vamos a hablar de lo que importa. Y es verdad que a los ciudadanos les importa cuestiones ya. La vivienda, por decir algo, la economía, claro. Y hay algunas cosas que tenemos que olvidar. No os preocupéis, la memoria siempre vuelve, quieras o no quieras. Por eso, ¿qué opináis de las políticas de memoria democrática, de memoria de víctimas? Hoy le han preguntado a Jesús sobre la ley Navarra de víctimas del terrorismo, todas esas políticas de transmisión a las nuevas generaciones. Yo en primera persona considero que las leyes de memoria son necesarias para garantizar la convivencia, ¿no? Para establecer si pudiéramos llamarlo ese proceso de paz y de reconciliación con nosotros mismos y también con quienes fueron víctimas. Bueno, los que sois compañeros del partido me habéis oído decir muchas veces, ¿no? Que si convivencia, que sin paz no podemos construir nada más. No podríamos estar hablando ni de políticas de viviendas de protección oficial, ni de que me atienda el médico. Por eso creo que garantizar esa base de estabilidad, de convivencia y trabajar en este tipo de iniciativas, creo que tiene que ser una obligación, porque la convivencia parece que a veces la damos por hecho, pero es un trabajo que tenemos que hacer día a día. Es un trabajo que hay que hacer día a día, pero yo soy muy optimista en cuanto a la convivencia y la reconciliación en el País Vasco. De hecho, desde que dejaron de pegar tiros, pues la sociedad enseguida empezó a funcionar con absoluta normalidad, ¿no? Y luego no sé si en Navarra se ha producido, pero en el País Vasco surgió, ¿cómo explicaría yo?, una necesidad de la gente de Bildu de relacionarse con la gente del PSOE. Y no sé si tanto, pero de gente del PSOE de relacionarse con Bildu. Y Bildu quería hablar con nosotros porque sabían que éramos los que habían resistido, ¿no? Y porque sabía que nos habían hecho mucho daño. De hecho, yo en las conversaciones que tuve con ETA, desde el principio reconocieron que no habían conseguido sus objetivos en Euskadi y en Navarra por la persistencia de los socialistas, que ellos en su estrategia no tenían una estrategia. Bueno, en su estrategia y sus pensamientos, pues pensaban que una vez que flaqueara o se eliminara al PSOE, pues no les quedaba nadie enfrente en el País Vasco. Y la sorpresa de ellos fue, y la nuestra, que cuando empezamos a matar nadie dio un paso atrás, ¿no? Entonces, digamos que el haber sido el enfrentamiento, básicamente, o en gran medida entre Bildu y el Partido Socialista, no ha provocado que después de la paz se sigan odiando ambas colectivos, ambas tendencias, o ambas lo que sea. Hombre, supongo que en las dos partes hay gente que no admite ese tipo de reconciliación, ¿no? Yo en eso oigo a muchos, oye, si antes era hijo de esto, ahora lo seguirán siendo también, y que no quieren saber nada con ellos. Pero en general, yo creo que la convivencia ha sido bastante fácil.
Tú ahí en un momento me explicabas que cuando el grado de tensión terrorista que estaba en sus picos máximos, eh, buscaban que prácticamente el Partido Socialista desapareciera, ¿no? Eh, y tú en aquellos años que eras dirigente del Partido Socialista tenías evaluado pues, un nivel que se podía ser humanamente entendible de gente que diese un paso atrás, que dijese, bueno, no soy un héroe, ya hasta aquí he llegado, ¿no? La respuesta fue justo la contraria, ¿no? Que esa persistencia, esa militancia de mucha gente del Partido Socialista, incluso cuando nos mataban, nos ha llevado a este respeto actual. Y eso tiene poco que ver con algunas cosas que tenemos que oír todos los días, María. Luego lo diré, ¿no? Tiene que ver cómo, por ejemplo, un hombre de paz como Jesús le llamas el traidor, ¿no? Y fue quizás el trabajo nuestro de ahora, tiene que ir, o nuestra memoria tiene que estar en esos compañeros y compañeras que supieron estar, ¿no? O que supimos estar todos, ¿no? Y eso ahora existe un reconocimiento y ese reconocimiento molesta a mucha gente. Bueno, yo creo que los socialistas tuvimos claro, cada uno en su... Bueno, fue hace muchos años. Sí, No estaba yo en este nivel de responsabilidad, pero es verdad que tuvimos claro que si nos sentimos ganan. eso es. Y por lo tanto no Y aquí, quisimos hacerlo. y aquí estamos, ¿no? Sí. Jesús. Y terminamos esta parte de memoria, voy a entrar en una parte más política, Jesús y María. Hay una parte en el libro, sobre unos artículos que escribes en 1985, que 1985, por ponernos en la referencia que estábamos hablando, y dice Jesús, que indicaba el Partido Socialista de Euskadi a lo siguiente, a construir una alternativa al nacionalismo actualmente gobernante, recuperando y asumiendo lo mejor de la tradición liberal y progresista de nuestra historia y defendiendo un vasquismo que, sin desconocer la solidaridad con el resto de la nación española, afirme rotundamente la singularidad y la personalidad diferenciada del pueblo vasco, su lengua, sus instituciones de autogobierno y su sentimiento particularista. Es decir, María y Jesús, ¿veis que es posible un socialismo navarro o un socialismo vasco dentro, lógicamente, del socialismo español y que nuestra forma de ser españoles sea como somos? Bueno, yo creo que hay, primero los navarros los queremos hacer mejor. Eso está claro. Sí. Con el tema del fuerte, ¿no? Por ejemplo. Pero es verdad que nuestras identidades también se construyen frente a otras identidades, pero no tienen por qué ser identidades excluyentes o confrontadas, o por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Podemos ser y sentirnos, ¿no?, identificados como navarros a la vez que como españoles. Pues por supuesto que sí, esto es como ser barcelonista, pero no ser antimadridista. De esto se trata, ¿no? También, bueno, por poner cierto significativo. Yo soy navarra, no quiero decir que sea antiespañola, pero es mi manera de estar en Navarra. La identidad navarra es una identidad propia, como lo es también la identidad vasca. Pero creo que ambas pueden convivir perfectamente, siempre y cuando sean respetadas ambas identidades. Que de eso se trata, ¿no?, del respeto y de entender también la identidad del otro. Jesús. Yo lo del vasquismo lo he defendido siempre en base por mis orígenes, ¿no? Porque yo fui a la escuela sin saber castellano, de la familia siempre hablaba euskera, y al PSOE le veía un poco ajeno a todo eso. En cambio, a los que aman el euskera o a los que aman esas tradiciones, le gusta de alguna forma que le reconozcan, ¿no? Por eso venía mi preocupación por el vasquismo. Nunca lo hemos conseguido. Nosotros, cuando vamos a las elecciones generales como PSOE, casi siempre ganamos o andamos a punto de ganar. Cuando vamos a las municipales o a las autonómicas, el porcentaje baja, es decir, es como si la gente hubiera asimilado ya en su cabeza, bueno, para España estos son muy buenos, solucionan los problemas. Pero para aquí vamos a lanzar a los partidos de aquí,
como excluyéndonos un poco. Entonces esa preocupación siempre la he tenido. Ahora quizá la tengo menos, pero es ya por cansancio del nacionalismo y por la tabarra que da con sus creencias y por su manipulación de la historia, por no utilizar nunca la palabra España, etc. y tal. No hay manera de escuchar la palabra España, hablo de la península, del Estado, la selección estatal, la tortilla estatal. Una situación que te saca bastante de quicio, ¿no? El otro día estaba presentando el libro en Irún, en el Museo Romano, precisamente. Y les dije, oye, qué bien está este museo, qué importante es y tal. Pero que sepáis que a los niños de Irún, en la escuela les dicen que los romanos no vinieron al País Vasco. Y estábamos dentro del Museo Romano. La manipulación es que son tan incansables los nacionalistas. Decía Emilio Guevara, que él fue nacionalista en una época, que el nacionalismo era como el Escuta, ¿no? Que no tenía marcha atrás. Entonces, todo lo quieren a su imagen y semejanza. Pusieron el himno de Euskadi, el himno del Peña, y tuvieron que quitarle la letra porque era racista. En el escudo pusieron la bandera de Navarra. Tuvieron que quitarlo porque el tribunal En una audiencia. pues, en el Parlamento hay 25 sillones no ocupados que son para nosotros, los navarros. El símbolo Tenemos los nuestros. del Parlamento tiene 7 ramas. En fin, que ellos la adoctrinan a la gente de una forma increíble y por eso ya al final uno se utilizan todos los días el euskera como instrumento político y al final dices, te empiezan un poco a casar, ¿no? Pero bueno, Bueno, Navarra yo creo que es una comunidad quizás más plural que el País Vasco, aunque seamos menos. Yo creo que la fuerza o el elemento diferencial que puede tener el socialismo en Navarra es precisamente que es el hilo conductor de esas identidades, que es capaz de hacer convivir esas distintas identidades. Porque aquí tienes navarros que solo se sienten navarros. De hecho, la última encuesta decía que somos la comunidad donde menos sentimiento español hay, porque somos sobre todo navarros. Sí. Porque nos identificamos sobre todo navarros. Pero hay navarros que se sienten navarros y vascos, navarros que se sienten navarros y españoles, navarros que solo se sienten vascos y otros, bueno, pues que se sienten simplemente ciudadanos del mundo. Y con todo esto es con lo que tenemos que trabajar también como gobierno. Y yo creo que nuestra fortaleza es y debe seguir siendo que garantizamos que todas las identidades, de todos los sentimientos de cada uno de los navarros y navarras caben en esta comunidad. Y yo, desde luego, lo de las identidades excluyentes o que se imponen las unas a las otras, desde luego las rechazo de plano. Y más, y lo digo por el momento también que estamos viviendo, ¿no? Con el tema migratorio. Pues que todas las identidades, también los navarros que han venido de Ucrania o los navarros que han venido de Venezuela, puedan también sentirse navarros. Y ese tiene que ser el éxito de la convivencia de una comunidad. Ese es el reto que hay que comunicar, ¿no? Hablábamos en torno a 60 nacionalidades en Navarra, ¿no? De personas migrantes, ¿no? Es curioso. ¿Y esto cómo liga con determinados sentimientos nacionalista excluyente de construir la bandera territorio? ¿No? Pues luego hablaremos en la parte cultural, pero sí, es una contradicción esa base nacionalista cuando el mundo va por otras vías de romper fronteras, ¿no? Efectivamente. Pero también hay unos esquemas predeterminados. Por ejemplo, Jesús pasa por ser un peligroso vasquista, cuando está en la mejor tradición constitucionalista de España, cuando es un defensor de Indalecio Prieto como corriente histórica, que solo hemos leído, corriente histórica del socialismo, o sea, un vasco universal español como Indalecio Prieto, se construyen una serie de esquemas porque conviene, pero
él me dice, me siento humilde en PSOE, pues claro, y al mismo tiempo que, como él dice, nació en un caserío y su lengua es el euskera. Es que se puede ser perfectamente las dos cosas, ¿no? Y eso es un poco, eso me gusta decir de la ley de tu gobierno, que lo llevamos a gala, ¿no? A todo así. Sí, yo nunca he tenido problema en ser español. Y muchos vascos nacionalistas incluidos no es que no se sientan españoles, se consideran españoles de primera. Es decir, superiores al resto de los españoles diferentes. El impulso independentista, yo no sé, eso puede bajar y puede subir dependiendo de los contextos políticos, pero está muy bajo en el País Vasco. En cambio, la sensación de que somos distintos o somos mejores y tal, yo creo que eso los nacionalistas y los no nacionalistas lo sienten, pero en fin, yo creo que con el nacionalismo hay que ser muy firme en los principios o en la doctrina, ¿no? En la política pues hay que llegar a los acuerdos que haga falta, a los compromisos que sea, pero si les empiezas a ceder un poco en sus planteamientos, te comen, ¿no? Porque el nacionalismo es un poco, es algo más que una ideología, es como una religión, es un sentimiento. Bueno, pero al final lo que nos iguala a todos, independientemente de nuestra identidad, son los derechos ciudadanos. Sí, claro. Y es ahí donde tiene que venir la base de toda la convivencia. Iguales en derechos y también los deberes. En esa Por ejemplo, los vasco-franceses no tienen estos problemas. Yo, como Arnaldo Otegi siempre me hablaba hablando de Navarra, del País Vasco francés, etcétera, una vez le traje al responsable del Partido Socialista francés para que le conociera, para que le dijera algo que tuviera que decir. Y le dijo, pero a Francia no le importan 200.000 vascos, 200.000 personas. Y el otro se puso en pie y le dijo, Francia hace la guerra por un solo francés. En esa línea digamos, de acuerdos políticos, en el año 93, 1993, decías lo siguiente. Otra cuestión a la que el socialismo tendrá que hacer frente algún día se refiere a la modificación de sus relaciones con HB, en ese momento HB, Bildu ahora, de la que nos separa un abismo aparentemente insalvable. 1993 decías esto, ¿no? En la medida que participen las instituciones y se vayan sumando al juego de coaliciones, la realidad política irá obligando a que la presencia de HB en la política de alianzas sea inevitable. Lo que decía en 1993 como hipótesis es ya una realidad. Es decir, siempre decíamos, si desaparece la violencia, queremos integrar a ese mundo de que tiene miles de votos, queremos integrarles en la democracia, este es el momento que lo estamos haciendo. Yo desde luego lo veo así. En la medida que se incorpora en las instituciones y tienen unas obligaciones, tienen unas reglas, tienen unas normas, unos límites, desde luego también unos compromisos, entran al juego democrático, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos que hicieran, hacer política, pero con las normas democráticas. Yo, que bueno, hemos sido, ¿no?, muy criticados también por estos pactos presupuestarios a los que hemos llegado con EH Bildu, que nos han llamado, bueno, también desde la instrumentalización que determinadas fuerzas políticas hacen de las víctimas del terrorismo, que olvidamos. Y sin embargo, esto es lo contrario, porque los tenemos bien presentes, porque, ¿sabes?, Martín, en todas las políticas de memoria que hacemos, pero sobre todo los tenemos pendientes porque si este hubiera sido el camino desde el principio, no hubiera habido víctimas. Este es el camino que tenía que haber y no aquel. Jesús. Bueno, repito lo que he dicho antes un poco, ¿no? Efectivamente son fechas muy tempranas que en aquella época decir eso Pero muy arriesgado en el no te 93. criticaban porque se pensaba que era una ocurrencia que le había venido a este.
pero que nunca se va a producir. Pero el político, la gente se cree que solo actúa por un pensamiento racional, pero yo creo que el político, aunque sea bueno, tiene que tener intuición también. Hay cosas que no te llegan en un papel escritas con números y cifras, sino que tú mismo, viendo la realidad que te rodea, la intuición te lo dice. A mí me empezaron a poner a pedir, no, ya me ponían de antes, pero ya de una forma absolutamente inmisericordia, y tuve que empezar a pasear por la audiencia 6 o 7 veces, porque dije que el tiempo de ETA se acababa y que era el momento de dialogar. Yo eso por intuición llegué a esa conclusión, porque nunca me había movido de Guipúzcoa, conocía cómo funcionaba el nacionalismo, todos mis compañeros de instituto y tal eran abertzales, pero en un momento dado me di cuenta que empezaban a saludar y cosas, detalles de estos pequeños. Entonces la intuición me dijo, aquí pasa algo, esto se acaba. Que tampoco hacía falta mucha intuición para eso, ¿no? Porque España yo creo que no sé qué analistas tendrán en la Guardia Civil y en la policía, pero para esas fechas había surgido el terrorismo islámico y dicen que cuando nace un terrorismo sustituye a todas las anteriores, ¿no? La policía ya tenía bastante controlado a ETA. Batasuna ya no soportaba determinado tipo de atentados, por tanto había las condiciones, o estaba claro que ETA era ya una organización agotada, ¿no? Y eso fui el primero que lo dijo. A los que más molestó fue a un grupo nacionalista que no era PNV, porque dijo que quién era yo para dar expectativas falsas, etc. Y en Madrid lo consideraron nacionalista o terrorista. Pero luego hablando con ETA y Batasuna y tal, pude comprobar que era así, que Batasuna estaba deseando que ETA parara, ¿no? Y de que ETA no era una dirección, como a veces se cree, de unos teóricos y unos estrategas y unos tal, sino que era un grupo de gente que podían estar poteando en el mar del Badre, ¿no? Que de teoría no sabían nada, solo sabían organizar atentados, ¿no? Y así hizo el tiempo. Y acabó, como siempre, con Navarra. Luego, quizás voy a dar un salto en la... Voy a saltarme porque vamos de tiempo, voy a saltarme una pregunta y sigo. Entonces, luego hablaremos de Navarra en una parte concreta, pero me salto una pregunta, María, y voy a... un texto de George Orwell que citas en tu libro, y dices, volviendo al tema del nacionalismo, y con esto terminamos este apartado, dices, quien controla el pasado, dice Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro, quien controla el presente, controla el pasado. Y dices, esta es una cuestión que me ha preocupado, más bien obsesionado siempre. En un país con los mejores historiadores de España, el pasado lo controla el nacionalismo, no nos engañemos. Una cosa es la historia académica y otra la historia en la que cree una gran mayoría. Siguiendo el razonamiento de Orwell, el nacionalismo vasco, mientras controla el pasado, su versión nacionalista del pasado controla el futuro. Y yo introduzco un elemento, además de lo que dices, Jesús, que me sirve también para el nacionalismo español, que ha controlado la historia también durante mucho tiempo. Es decir, tenemos que construir historia y memoria, pero desde posiciones como continuamente estamos repitiendo desde el Partido Socialista, desde la apertura, desde la convivencia, desde la diversidad, desde somos diferentes, no desde una visión nacionalista que nos lleva siempre a esquemas muy concretos del pasado.
Bueno, el nacionalismo me da igual, el nacionalismo español o el nacionalismo vasco. Bueno, el tema de la manipulación de la memoria histórica o simplemente de la historia para sus propias construcciones está claro, ¿no? Creo que siempre ha sido así. Bueno, yo recuerdo mis libros de historia de la EGB. En fin, no hubo nada después de la Guerra Civil, ¿no? Eso ni siquiera aparecía en los libros de historia. Por lo tanto, yo reivindico aquí la importancia del papel de la educación en esa memoria histórica. Cómo nuestros hijos, nuestras hijas tienen que conocer lo ocurrido, lo que pasó. Porque además lo que tenemos ahora también es resultado de lo que pasó. Y sobre todo para que aprendan y no repitan errores. Sí, la educación es la clave porque la manipulación empieza por ahí, ¿no? Yo tengo un montón de sobrinos y lo mismo que he hecho los de Irún y los romanos. Yo tengo sobrinos en, voy a hacer el pueblo, en Aramayona, que no es Guipúzcoa, que es Álava, que les preguntas, ¿tú qué eres? Y te dicen vasco. Pero luego que eres español o algo. No saben lo que es España. O sea, nadie se ha molestado en enseñarles que hay un Estado, una nación que se llama España y formamos parte de ella y tal, sino que desde pequeñitos solo les enseñan Euskadi y eres euskaldun. Y no saben ni eso de España qué quiere decir. Ya hablaba antes de que España está excluido de la terminología vasca y Manol, que os acordaréis de él, tenía una canción en euskera que cantaba Sur España, que no metía, que se refería a los besos. España en euskera es beso. Y la gente le silbaba cuando decía eso, los que no sabían euskera, porque se creían que estaba hablando de España, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy un obseso antinacionalista, me tomo más bien a broma, pero no sé, ahora por ejemplo, supongo que aquí también en el País Vasco se ha puesto de moda echar todas las culpas a la guerra civil y al franquismo, ¿no? Existió ETA porque existió la guerra civil y el franquismo, la sociedad vasca no sé qué, tal. Y como les digas la verdad, pues se enfadan mucho porque dices, todo no será culpa de la guerra civil, que ya sabemos que fue algo terrible y algo horrible, porque hay mucho de vasco en el golpe de Franco. El Cara al Sol originalmente era Amanecer en Cegama, que era un solsticio que elaboró Tellería, que se hizo fascista y se convirtió en el himno de la Falange. El himno de Oriamendi incluye Gora Euskal Herria, que también era el himno de Franco. Él iba con la boina roja. En San Sebastián iba todo el mundo a recibirle y ahora se dice que iban obligados. Pero a mí un franquista me decía que era el único sitio de España donde Franco llevaba un militar delante para advertir a la gente, no aprieten porque hacen daño. Es decir, que no iban obligados, sino que le apretaban tanto la mano que le hacían daño de entusiasmo, ¿no? Es decir, que no estábamos en otro mundo. Toda la ideología del franquismo, lo de la hispanidad, es de Maeztu, lo del Estado social, es de... no me acuerdo ahora, de uno que era de Pamplona, que le mataron en San Sebastián, que era uno de los prohombres del régimen. Víctor Pradera es el autor del Nuevo Estado, que vivía en San Sebastián y le fusilaron allá después del levantamiento. Incluso si habéis, en fin, hecho el inmenso sacrificio de leer el libro que escribió Franco,
No. O dicen que escribió Franco, porque una vez que estaba comiendo con Alfonso Guerra, le pregunté, ¿qué te parece este último libro que ha escrito Felipe González? Y me dijo, que le han escrito, dirás. O sea que los libros pueden tener distintos autores, pero el libro este de Raza, que hay una película también, sí, todos son personajes con apellidos vascos, es decir que Franco quería hacer de los españoles una nueva raza. ¿Y dónde tenía la mejor raza? Pues en el País Vasco, como se dice siempre, ¿no? Por tanto, no fuimos tan ajenos al franquismo, pero como digas esto, como digas que el Carl Sol es vasco y es un sorchico y estas cosas, vamos, te pueden echar de la sala. Jesús, voy a dar un salto y vamos a un tema que, aunque hablamos del pasado, pero es de plena actualidad, en un capítulo que titulas Políticos, ¿no? Sobre qué es un político, qué debe ser un político. Y cita a Toribio Echeverría, un histórico del socialismo vasco de Eibar. Yo le decía que tenemos que hacer algún acuerdo con la agrupación socialista, no veo al compañero, la agrupación socialista de Eibar, porque Toribio Echeverría... Con Ángel, ¿no? Al compañero vasco. Toribio Echeverría estuvo preso en el fuerte de San Cristóbal y toda la agrupación socialista de Eibar estuvo en el fuerte de San Cristóbal. Y sería bueno hacer un acto conjunto la agrupación y nosotros, recordando a Toribio Echeverría, que fue, entre otras cosas, fue un gran socialista, fue el fundador de la empresa de las máquinas de coser Alfa que tenían nuestras madres. Sí, pues esa fábrica era una fábrica de la UGT y del PSOE, y el consejo de administración de la fábrica era la agrupación socialista de Eibar, ¿no? Y esa es una historia que no se conoce. Y luego llegó la guerra civil y el franquismo nos expropió la fábrica, pero entre otras cosas era un invento de los socialistas de Eibar, ¿no? Inspirándose en eso crearon la cooperativa de Mondragón. Efectivamente, pero ocultando el origen socialista. Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Mirad lo que decía Toribio Echeverría, este histórico socialista, hablando de los políticos, decía: para los puestos políticos hay que elegir a los más honestos y vigilarlos como si no lo fueran. Acertó. Esto de la mujer del César, ¿no? Sí, acertó. Y dice, la segunda condición para ser buen político, les decía, que era tener visión política. ¿En qué consiste esto? Dice Jesús en el libro. Es una capacidad innata o una especie de intuición especial para prever la evolución de la futura de la sociedad, de qué piensa la sociedad, qué le preocupa a la sociedad. Unos tienen muy desarrollada esta capacidad y otros menos, algunos carecen de ella. Estos últimos podrán ser políticos, pero no son buenos políticos. Indalecio Prieto, otro histórico socialista, dijo, para referirse a este tema, había que poner la mirada en la lejanía y los pies en la tierra. Es decir, ¿qué es ser político hoy? Ser un buen político hoy creo que es una pregunta que viene, ¿no? También al tema y está de plena actualidad política. Lo primero, yo considero que para ser un buen político tienes que ser una buena persona. Yo creo que esa es la base de todas las cosas. Y como bien decías y apuntaba Toribio Echeverría, no tienes que planificar el presente o intentar solucionar solo los problemas del presente, sino como él adelantó en el 93 qué es lo que tenía que pasar con HBO, qué es lo que tenía que venir. Efectivamente, tenemos que ser capaces de prever qué es lo que va a pasar en el futuro. Y desde luego la buena política en estos momentos no abunda mucho, tengo que decirlo así. Demasiado ruido. Jesús. No es el mejor momento para decir que hay que elegir a lo mejor y vigilarlo como el peor, ¿no? Porque, en fin, lo que estamos viendo. Pero te voy a contar una anécdota, ya que has citado la cárcel de San Cristóbal. Cuando se constituyó el Consejo General Vasco, recién salidos de la clandestinidad, uno de los consejeros era el presidente del Partido Socialista,
cómo empieza a fallar la memoria a partir de determinada edad. Era uno que le faltaba un brazo, vamos. Juanito Iglesias. Entonces le llevaron donde el rey. Y el rey le tocó así, notó que le faltaba el brazo, ¿no? Y le dijo, ¿y esto qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Los franquistas que me metieron en San Cristóbal. Y escapé y me cortaron el brazo y tal. Le echó una bronca al rey a cuenta de la prisión de San Cristóbal. Aquella reunión con el rey es como para hacer una película. Porque Rubial, por ejemplo, le dijo, bueno, ya sabe usted que yo no soy monárquico y tal. Pero vamos a volver a donde estábamos, a lo de Toribio. No, voy a contar otra anécdota, porque no sé el fondo de la cuestión cuál era, ¿no? Pues Toribio, que era un hombre muy religioso, cuenta que se discutía mucho de eso en la agrupación de Eibar, y que una vez estuvieron toda la noche discutiendo sobre si existía Dios o no. Digo porque hay mucho menos debate en el PSOE sobre si existía o no Dios, y que a la mañana votaron a ver quién ganaba, los que decían que existía y los que decían que no existía, para terminar con la cuestión. No sabemos si ganó el sí o el no. ¿No lo sabemos? No, que es una pena. No lo cuenta. Voy a leer un fragmento del libro que me cuesta especialmente, pero creo que es importante, ¿no? Porque tenemos una idea de cuando Jesús está negociando con ETA o con HB, pensamos y lo comentamos, ¿no? ¿Quién estará detrás? ¿Quién la asesora? ¿No? ¿Quién tendrá toda la información? Pues será el CNI, será la OTAN, será la ONU, todos pensábamos quién podía estar detrás con ese nivel de información, ¿no? Lo voy a intentar leer textual como lo escribe, porque me parece que en medio de la dureza, del horror, del duelo personal, es una declaración de amor lo que voy a leer, una declaración de amor preciosa, y también nos da ese factor o ese lugar que tenemos todos, ¿no? Que al final son nuestra gente que está cerca. Dice Jesús: nada de lo que hice habría sido posible sin el respaldo de mi familia, que siempre estuvo ahí sin una queja, pero sobre todo sin ella, Rafaela Romero, mi mujer, desde las juventudes socialistas a ser concejal en Arrasate, Mondragón, en los peores años de la violencia terrorista, curtida en uno de los lugares más duros para quienes defendíamos la democracia. No solo hemos compartido amor, familia y una vida, compartimos principios, convicciones y sueños de paz y libertad. Rafaela es fuerte como el granito, buena gente, inteligente, sensible, valiente, también cariñosa y sonriente. En los momentos más duros siempre fue mi lugar seguro al que volver y mi punto de equilibrio, y mi cómplice de batallas políticas y de sueños de libertad. Por eso, durante el proceso de diálogo con HB y luego con ETA, cuando el secreto era imprescindible, solo ella supo todo, absolutamente todo. Y con ella era con quien me desahogaba al volver de Suiza o Noruega. Es decir, no era el CNI, no era la ONU, era Rafaela. Y ese factor humano me parece fundamental que lo podamos decir, porque a veces la política es de una extremada dureza y detrás de nosotros pues hay personas, ¿no? No sé si queréis decir algo. No, sin duda, si no fuera por las familias, las parejas que están detrás, al final son las que te sustentan, las que te dan fuerza para seguir, tus confidentes también, ¿no? En los momentos más complicados, y además en política, que hay veces que, pues el debido de secreto de algunas cosas que tienes que guardar y que sin embargo necesitas compartir también, ¿no? Por la complejidad de las mismas, pues al final seguramente él no podría haber estado en la situación que estaba si no tenía alguien detrás, y puedo decir lo mismo sin comparaciones, pero de mi vida personal también. Sí, lo has dicho todo, ¿no? Pero añadiría algo más.
los socialistas vivíamos relativamente aislados. No teníamos muchos amigos fuera del partido. Éramos gente del partido, nos casábamos entre gente del partido y fuera de ahí no teníamos unas cuadrillas o unas relaciones muy amplias, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado que una vez que dejé la política activa, aunque sigo con el PSOE y doy alguna que otra reunión, me quedé sin amigos, porque fuera del partido no había amigos y los del partido pues no estaban para acompañarme a mí, sino que seguían con su tarea, ¿no? Por tanto, la soledad es verdad. Yo, por ejemplo, cuando apareció Thierry, yo en la primera reunión supe que el proceso de diálogo pues lo iban a reventar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pensaste así desde el primer momento? Primero porque le vi a él, que era un tipo, sí, muy distinto a Josu Ternera, ¿no? Y luego porque quiso ir a comer conmigo sin testigos, sin los facilitadores, sin nadie, y hablar un poco, según él, para influirme, supongo, no sé. Yo no sabía ni quién era. Y le dije, ¿tú tienes mando en plaza? Y me dijo, lo que yo diga a misa, me dijo. Bueno, pues debe ser el jefe. Entonces me dijo, la hoja de ruta que has elaborado con Josu Ternera, bueno, está bien, pero no vale. Porque ahí no se aclara lo de Navarra, no se aclara lo de la autodeterminación, no se habla de modificar la Constitución. Entonces, entre un montón de barbaridades que me dijo, como que tenían bombas puestas en toda España que iban a explotar cuando les diera la gana, o no sé, es que fue tan triste la reunión que, aunque fue en tono bueno, que casi no lo recuerdo en todos sus puntos. Pero yo me di cuenta que al quitar a Josu Ternera y traer a y utilizar otro lenguaje que decía, esto lo arreglamos tú y yo, hombre, ni facilitadores ni nada. O te decía, ponme con Zapatero, que quiero hablar con él y tal. Y dije, este será el máximo de ETA, pero es un descerebrado. Lo cual te daba una idea de cómo era la dirección de ETA en los últimos tiempos. Y entonces con eso pues ya me di cuenta de que no se podía seguir, porque quería hablar de Navarra, quería hablar de reformar la Constitución, y esas cosas las habíamos dejado clarificadas con Josu Ternera. Me acuerdo que vine en coche de Ginebra y además me tocó a Jiménez Los Santos poniéndome a parir, pero era la única radio que cogía. Y cuando vine a casa le dije a mi mujer, esto tardará lo que tarde, y tardó todavía 6 o 7 meses, pero no es posible llegar a un acuerdo con los planteamientos que ha traído este. Y en cambio en Madrid me decían, eso lo ha hecho para presionar, para conseguir más cosas, para asustarte, etc. Y el gobierno creía que era una táctica, pero yo vi enseguida que iba en serio, porque además era bastante transparente. El tío era un ciclotímico bastante transparente. Y cosas de estas que el gobierno pues no te creía, pues se lo decías a tu mujer, ¿no? O el atentado de la T4, por ejemplo. Yo fui a Madrid para avisar que iba a haber un gran atentado, porque me lo dijo Thierry, porque después de las reuniones solíamos estar ahí tomando Armagnac, a ver si le sacábamos algo. Y en Madrid no me hicieron ni caso. Y el atentado se produjo al día siguiente de que Zapatero dijera, estamos bien y el año que viene estaremos mejor. Entonces la gente me echó la culpa de que le había informado mal y tal, y luego pedí una cita con él para decirle que yo a Rubalcaba le avisé del
atentado, ¿no? Y cosas de estas. O sea, que el CNI no te seguía. El CNI en 4 años no nos localizó en el caserío. Y cuando nos localizó, para que se entienda lo que es este país y sobre todo Guipúzcoa y sus pueblos, cuando nos localizó vino una casera que estaba bastante apartado del caserío nuestro y le dijo a Pello: oye Pello, ahí arriba hay un tío con una cámara de fotos y está nevando, no es normal que esté ahí. Y le cogimos así, que era del CNI, le cogimos la matrícula, preguntamos si era del CNI, o sea que ahí no anduvo muy listo. Y luego a mí me robaron todos los ordenadores, los míos y los de mujer. Y no pensaron que yo no era un hábil ordenador. Yo todas las notas las tenía a mano en unos blocs de estos de anillas y eso lo dejaron ahí. O sea que... Nos faltan, Jesús y María, 2 preguntas y ya terminamos. Una es sobre Navarra y otra sobre el proceso que estás hablando. Sobre Navarra escribes concretamente dices: no hay ningún destino establecido por el que Navarra tenga que integrarse en Euskadi. El futuro de los navarros solo depende de lo que decidan democráticamente ellos, los navarros. Otra cuestión son los convenios y acuerdos de colaboración, incluso algún tipo de órgano común, porque eso supone reconocer que se tratan de igual a igual. Los que recurren a la historia olvidan que Navarra fue un reino independiente sobre el que giraron el resto de territorios de su entorno. Y dices también: otro error que no cometieron los navarros y sí los vascos fue derogar la ley confirmatoria de los fueros de 1839. Cierto que era una reivindicación histórica. La consecuencia es que los derechos particulares que se reconocen a Euskadi nacen con la Constitución, mientras que Navarra puede apelar a las leyes previas a la Constitución. Navarra es la comunidad autónoma que más se acerca a la soberanía compartida. Esa es una realidad que pensáis. Yo no sé cuándo Jesús escribió esto, concretamente. Pero es que es precisamente lo que estamos haciendo hace muchos con años. Euskadi. Es que fue hace, no sé, unos meses, ¿no? En octubre, que firmamos un acuerdo de colaboración con el gobierno vasco, con, si no me equivoco, 42 medidas, con el que lo hicimos allá, con el Lehendakari, de iguales, no de subordinados a nadie. Y es verdad que Navarra lo supo hacer mejor porque nosotros mantuvimos nuestros fueros, no así. País Vasco, donde los fueros residen en las provincias y no en la comunidad. En todo caso, lo que nosotros tenemos claro es que tenemos que entendernos con los territorios vecinos y ese es el marco de colaboración que hemos hecho con el País Vasco. Jesús. No, sobre esto podría estar media hora, ¿no? Porque sobre casi todo puedes estar horas hablando, pero... Porque Navarra, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención. Navarra siempre me ha gustado. Yo cada vez que salía los domingos o sábados con los niños y tal, pues siempre iba a Navarra, ¿no? De hecho, yo formé parte de la ejecutiva donde estaban navarros y vascos. Sí, porque hasta el 82 fuimos una única federación, sí. Partido Socialista de Euskadi y Partido Socialista de Navarra. Entonces tenía dudas si estaba bien separarse y tal, pero ahora no tengo ninguna duda. Yo en Navarra di un mitin, una charla a favor del estatuto con un exministro de la República, que parece mentira, ¿no? Pero lo di con Irujo, que era líder nacionalista, ya sabéis. Y yo sería muy joven, supongo, pero nos juntaron a los dos en una charla. Navarra, bueno, ya sabéis que Shakespeare dijo que Navarra asombraría al mundo, ¿no? Sí. Ha sido una constante en el País Vasco. Ahora ya menos, pero antes éramos los culpables de que Navarra no estuviera
en Euskadi. Toda la culpa era de nosotros y se daba por hecho de que tenían que ser una comunidad autónoma. Eso yo creo que está desapareciendo también un poco. De hecho, la comunidad en el Parlamento Vasco, que se está hablando de reformar el estatuto, ¿no? Y como sabéis, los nacionalistas quieren meter algo parecido al derecho a decidir y eso, y aunque yo no estoy muy informado, porque esa comisión de reforma lleva ya, yo cuando estaba en el Parlamento ya funcionaba, o sea que unos 20 años llevará ya, por lo que me llega y las cosas que dicen los del PNV y tal, están tratando de parecerse lo más posible a la comunidad navarra. De hecho, yo creo que va a desaparecer el término comunidad autónoma y le van a poner comunidad foral. Pero no tienen foros. La comunidad en sí misma no tiene foros. Bueno, pero como las provincias sí lo tienen y tal, para el nacionalismo eso no es ningún problema. De hecho, Urkullu hablaba de nación foral también. Quiero decir que es un poco... Se miran en el espejo de Navarra. Y lo que quieren es una especie de ley paccionada. Una ley paccionada que sería una especie de concierto económico político y tal, y por eso todo el rato están hablando de fueros, derechos históricos, porque se han dado cuenta que la autonomía de Navarra es más potente que la vasca, ¿no? Y tenía más cosas sobre Navarra, pero bueno, las negociaciones con ETA se rompieron por Navarra, porque después de la T4, y aunque eso no se ha explicado muy bien, porque en teoría se rompieron las negociaciones en la T4, hubo reuniones con ETA en Ginebra. Y hubo reuniones porque Tony Blair y algunos presidentes le dijeron a Zapatero que ETA tenía una oferta que no íbamos a poder rechazar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues es mucho riesgo, pero vamos a ir a ver lo que plantean. Y claro, lo que buscaban era, como habían quedado mal con el atentado de la T4, querían cambiar un poco su imagen y decir que querían negociar. Y claro, nos encontramos con que convocaron a los irlandeses, 2 irlandeses, 2 noruegos, 2 ingleses, nosotros, bueno, en fin, una asamblea casi, ¿no? Y lo que plantearon fue básicamente que solo continuarían hablando si aceptábamos la integración de Navarra en Euskadi, ¿no? Entonces les dijimos, pero esto era todo para lo que nos habéis hecho venir. Pero como no queríamos romper, seguimos, yo creo que 2 o 3 días negociando. Pero como muestra de lo deteriorada que estaba la dirección de ETA entonces, dieron un plazo de 2 días, solo admitían propuestas por escrito y no directamente a ETA, sino había que darle a los extranjeros la propuesta y los extranjeros le daban a ETA. O sea, un circo de unas personas ya que no sabían muy bien el qué hacer. Y estuvimos 3 o 4 días porque, claro, los internacionales y tal dijeron, coño, pues si ETA dice que se va a desmantelar inmediatamente si se acepta esto de un referéndum y la integración de Navarra. Y a los extranjeros era muy difícil explicarles lo que había detrás de la polémica Navarra-Euskadi, ¿no? Porque no lo entendían, pensaban que las autonomías en España, pues bueno, pues en vez de tener una forma, se podían unir Navarra y Euskadi y seguiría siendo una comunidad autónoma. No entendían qué trastienda
había ahí. Y de hecho costó mucho convencerles a los representantes internacionales, que ya para la broma pues les llamaban gorris a los de Irlanda, verdes a los de Inglaterra, los de landas a los de Noruega. Todo era con palabras en clave, que luego me llamó Marlaska a la Audiencia Nacional para interpretar las actas de ETA. Pero bueno, pusieron el acento en Navarra. Y dijimos, bueno, pues oye, podemos estar de acuerdo en que un día hagan un referéndum y si deciden entrar, pues bien. Pero si no deciden entrar, ¿qué hacemos? Entonces el Thierry me decía, mira, si no deciden entrar, será por vuestra culpa. Ya ganasteis haciendo trampa el referéndum de la OTAN. Hacer lo mismo con el referéndum de Navarra, decía tranquilamente. O si no, decía, y el que no esté de acuerdo, hacía así con las manos, que nunca supe lo que quería decir, pero supongo, pues a los que no estén de acuerdo los echamos. Y ese fue el tema por el que al final se levantaron, porque no aceptaban ninguna otra fórmula que no fuera 2 años. Jesús, hemos pasado ya el tiempo. Está muy bien que se sepa que el tema de Navarra, por recordáis aquellas manifestaciones, aquellas campañas, nunca estuvo en peligro porque los socialistas tuvisteis claro. Bueno, pues yo recuerdo perfectamente esa manifestación, esa campaña, ¿no? Basada en la mentira también, ¿no? Pues una más. Iba a hacer más preguntas, pero aquí hemos acabado. Sí. Simplemente quiero terminar con un párrafo. Lo leo y acabamos la presentación. Dices, Jesús, que te dan la noticia del fin de ETA, y con eso quiero terminar. Simplemente leo y terminamos. No quiero una respuesta tuya, siempre quiero que escuchemos todos lo que voy a decir y terminemos, ¿no? Dice Jesús, el anuncio me pilló viajando en coche a Madrid, a la altura de Lerma. Sonó el teléfono y desde la sede del PSE me dieron la noticia. A partir de ese momento tuve cientos de llamadas. Recuerdo que al saltar mi nombre a los medios de comunicación, enseguida empezaron las acusaciones de traidor a las víctimas. La verdad es que en aquel momento mi primer recuerdo fue para ellas, para Germán, para Enrique, para Fernando, para Froilán. Recordé la canción Yo pisaré las calles nuevamente de Pablo Milanés y en concreto esa estrofa que dice: y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Gracias Jesús, gracias María.